Oli, buenas noches. Pues en cuanto estén todos, empiecen. Hay que intentar acabar como lo más próximo que se pueda a las 9. Los voy a escuchar un momentito, voy a quitar un chalación en lo que empieza la clase. Por aquí ando. Los estoy escuchando. Gracias, Fer. Muy bien. Pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar del glaucoma primario de ángulo abierto. Yo soy Fernando Cuevas, R3 de oftalmología, y el coordinador que me apoyó con la clase pues es el doctor Fernando Ruiz. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Si bien esta clase pues es una indispensable, una básica, se dejó hasta el final en cuestiones del temario, porque pues vamos a ver que se van a ir integrando cosas y temas que ya se vieron en clases previas. Entonces, pues bueno, va a ser como un compilado de todo eso. Empezando por la definición, el glaucoma primario de ángulo abierto es una neuropatía óptica crónica, progresiva, bilateral, es asimétrica, es irreversible y es multifactorial en adultos en donde hay atrofia óptica adquirida característica y pérdida de células ganglionares y también de sus axones, así también como del campo visual, en presencia de un ángulo camerular abierto y en ausencia de alguna otra enfermedad ocular. Si le quitáramos la porción o la parte de adulto, pues estaríamos hablando exactamente de lo mismo, pero de un glaucoma juvenil. Y pues bueno, hay subclasificaciones como el glaucoma crónico de ángulo abierto y el glaucoma de tensión normal. En cuanto a prevalencia, esto pues también es un poco controvertido. Justamente hace unos momentos estaba hablando con Luis de las principales causas de ceguera mundial. Y pues depende también de dónde lo leas, ¿no? Pero a grandes rasgos, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo, irreversible, y el glaucoma primario de ángulo abierto es el tipo más común de glaucoma. Se estima, según la bibliografía, que en el 2020 había 53 millones de personas con glaucoma, pero para el 2040 se estima que este número ascenderá hasta los 80 millones de personas. La prevalencia global es del 3% en la población entre 40 a 80 años y se estima que en el 2020 un 5.9 millones de personas tenían ceguera bilateral a causa de esta enfermedad. La prevalencia, como vamos a ver más adelante en los factores de riesgo, es mayor en la población negra y latina que en la población blanca. Y ahora sí, pasándonos a los factores de riesgo, vamos a tener que, pues bueno, hay que identificarlos, ¿no? De todos estos que aparecen en esta tabla, la presión intraocular es el único factor modificable y se sabe que la herencia, pues es un rasgo bastante fuerte para padecer glaucoma. ¿Alguien de ustedes sabe qué es más fuerte? ¿Te ocasiona el glaucoma en cuanto a herencia? Si tu mamá o tu papá padeció glaucoma. Yo leí que se asocia al hermano principalmente, no, papá, mamá no recuerdo, pero al hermano sí se menciona. Ok, no esperaba esa respuesta. Yo en lo que, en lo que encontré en la bibliografía, leí que la herencia, que el factor hereditario es más fuerte si tu mamá, bueno, la mamá, no tu mamá, la mamá en general, es quien padeció de glaucoma. Y pues bueno, el objetivo de identificar factores de riesgo es reconocer pacientes con mayor riesgo de progresión a la enfermedad. No todos los pacientes van a tener pérdida visual sintomática en su vida, pero pues bueno, un análisis de riesgo nos debe permitir identificar pacientes con mayor riesgo de progresión de glaucoma a un ritmo que vaya a implicar pérdida visual pues ya sintomática. Pero gracias por participar.
Vamos a continuar con la siguiente. Y pues bueno, de esto recuerdo también una clase que tuvimos de la exploración de nervio óptico y que pues también en ese entonces hablábamos de que se le pueden explorar un montón de cosas al nervio, pero pues bueno, dentro de los factores de riesgo pues que podemos detectar sería un aumento en la relación copa-disco, lo cual pues es un factor de riesgo de progresión de glaucoma. Em, ¿Qué más? Adelgazamiento focal y difuso, una pérdida de la capa de fibras nerviosas, hemorragias del nervio óptico, asimetría del anillo retiniano entre ojos o la atrofia peripapilar, especialmente la beta. Y pues bueno, el signo de Notch o las muescas, las cuales pues también están relacionadas con progresión y con daño glaucomatoso. En cuanto a la presión intraocular, pues como hablábamos ahorita, es el único factor de riesgo modificable. En niveles suficientemente altos, la presión intraocular puede pues, causar glaucoma. Hay mayor variabilidad de la presión intraocular y diferencias marcadas entre ambos ojos, y sobre todo pues, más común en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto versus sujetos normales, según los diferentes estudios que encontramos, de un 36 hasta un 6%. Y pues según el estudio multicéntrico de glaucoma temprano, el EMGT, se hizo un seguimiento de 8 años y se mostró que la presión intraocular elevada aumentaba el cociente de riesgo de glaucoma primario de ángulo abierto en un 11% por cada milímetro de mercurio que estuviera aumentada la PIO, lo cual pues la disminución de la presión intraocular se podría traducir que disminuye el riesgo de progresión de glaucoma y a su vez de pérdida visual. Y pues bueno, como mencionaba ahorita, el gráfico que estamos viendo en pantalla, pues nos habla sobre la prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto en relación a la PIO del tamizaje de este estudio. Los círculos negros nos marcan también a los pacientes afroamericanos, mientras que los círculos blancos nos hablan de pacientes caucásicos. Entonces, pues bueno, ahí está también marcado con mucha exactitud, pues las diferencias raciales que importan bastante. Sobre esto, pues encontramos que hay demasiada bibliografía, existen muchos estudios que documentan la relación tan estrecha que tiene la presión intraocular y el glaucoma. De todos ellos, pues me llamó mucho la atención el que les acabo de mencionar, que fue de 2002 a 2007, y pues bueno, aquí el número de pacientes pues, fue 255 y aquí pues la disminución de la presión intraocular con terapia médica y con intervención quirúrgica redujo hasta un 25% de la presión intraocular, disminuyendo la progresión y el daño al campo visual. En cuanto a la edad, pues se sabe que al ser una enfermedad progresiva, pues tiene sentido que a mayor edad haya mayor riesgo de severidad. La prevalencia aumenta de 5 hasta 10 veces de la quinta a la octava década de la vida y en individuos mayores de 75 años, pues aquí lo que encontré era que eran mal representados en estudios poblacionales. ¿Esto por qué? Pues debido a que es más difícil llevar tamizajes y evaluaciones oculares programadas, pues por diversas enfermedades, dificultad de acudir a sus citas o pues ya inclusive la muerte. Y la raza, pues de eso que hemos estado tanto hablando desde que empezó la plática, el glaucoma primario de ángulo abierto, en diversos estudios, pues se tiene que es de 4 a 6 veces más fuerte en afroamericanos que en caucásicos. También en muchos estudios, como por ejemplo el estudio oftalmológico de los latinos en Los Ángeles, o por sus siglas en inglés el LAUDES, tiene una incidencia pues mayor. Nos menciona que la incidencia a 4 años de glaucoma primario de ángulo abierto fue de 2,3% y fue mayor que en blancos no hispanos, pero menor que en afrocaribeños. Y pues bueno, la prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto en estos estudios nos marca que en pacientes negros de 40 a 49 años fue de 1,23% y pues bueno, aumentaba con la edad.
hasta un 11.26%. En cambio, en los pacientes blancos de este mismo grupo de edad, la prevalencia pues era del 0.92% y al paso de la edad solamente llegaba hasta un 2.16%, lo cual pues es bastante representativo. Aquí pues también les traigo un cuadro resumen de diferentes estudios poblacionales donde vemos que la prevalencia es al menos 3 veces mayor en afroamericanos e hispanos en comparación a pacientes blancos. Los afrocaribeños tienen también una prevalencia más alta seguida de los afroamericanos, latinos y asiáticos que comparten prevalencias similares. Y por último, el glaucoma primario de ángulo abierto es menos prevalente en blancos no hispanos. Aquí me llamó mucho la atención, pues que también la ceguera por glaucoma es al menos 6 veces más prevalente en afroamericanos que en caucásicos. Entonces, no solamente se trata de una mayor cantidad de pacientes con la enfermedad, sino de que también pues es inclusive hasta más agresiva con esta raza. Y pues bueno, en cuanto a historia familiar, lo que mencionábamos ahorita, aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad de 2 a 9.2 veces mayor en parientes de primer grado que hayan tenido glaucoma primario de ángulo abierto, y lo que encontré pues que era más fuerte si la madre era la que había padecido la enfermedad. También está asociado a mayor severidad, predispone a enfermedad más severa y a menor edad que en casos esporádicos que no hayan tenido ningún antecedente familiar. Y el riesgo de tener glaucoma a los 80 años, en diversos estudios, se encontró que era 10 veces mayor en pacientes que ya tenían un antecedente familiar en comparación con pacientes con antecedentes negativos. Esto era 10 veces mayor, de un 2.4% en pacientes que no tenían a nadie de su familia hasta un 22%. Otro factor de riesgo importante, pues es la miopía, la asociación entre la miopía y el glaucoma primario de ángulo abierto. Aquí pues encontré que hay diferentes estudios en diferentes grupos poblacionales que encontraron una asociación entre la miopía y el glaucoma primario de ángulo abierto. Aquí la hipótesis es que los pacientes con miopía axial alta tienen un soporte escleral débil y esto pues contribuye a la susceptibilidad del daño del nervio óptico. Y pues encontré que en un estudio el 60% de los ojos que progresaron de hipertensión intraocular a glaucoma eran miopes. Entonces, a mayor miopía se podría concluir mayor incidencia también de glaucoma. Siguiente, pues vamos a hablar ahora de la diabetes, la cual pues tiene una relación controversial. Igual también depende de dónde lo hayan buscado, de dónde lo hayan leído. Pues hay estudios que te hablan a favor, hay estudios que te hablan en contra, hay estudios que dicen que no hay como una relación importante. Y pues bueno, su relación podríamos decir que se permanece todavía controversial. Sin embargo, pues hay otros estudios que nos marcan que a mayor prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto en diabetes mellitus era principalmente en pacientes latinos, los cuales se encontró un 40% más de riesgo y en caucásicos un 10% más de riesgo. Esto, pues bueno, probablemente se deba a los cambios microvasculares del nervio óptico y pues se encontró una mayor prevalencia en estudios como el Beaver Dam, el Wisconsin y el Blue Mountains en Australia. Continuando con los factores de riesgo, también pues está la hipertensión arterial. En el estudio Blue Mountain Eyes Study, los participantes con glaucoma eran más propensos a tener hipertensión arterial también y podría deberse a un aumento de perfusión del cuerpo ciliar, resultando en aumento de la producción del humor acuoso. Sin embargo, pues hay otros estudios poblacionales grandes como el Framingham y el Baltimore, los cuales pues no confirmaron dicha asociación. Entonces, pues bueno, esto también es un factor de riesgo que sigue permaneciendo de manera controversial debido a que hay, pues, hay grandes estudios que hablan a favor y en contra. Otro factor de riesgo importante a mencionar es el grosor corneal central. Y pues bueno, ¿esto por qué? Porque debido a que la tonometría pues es derivada de la resistencia de la córnea a la indentación,
diferencias en el grosor corneal central pueden producir artefactos en la medición de la presión intraocular. La variación racial promedio del grosor corneal central es en caucásicos de 556 micras, latinos 546 micras, asiáticos 552 y afroamericanos 543. Entonces, pues bueno, si la PIO es subestimada en ojos con un grosor corneal central delgado, la relación entre la PIO y el glaucoma pues también puede ser subestimada, ya que la PIO es más alta que lo medido y viceversa en córneas gruesas. Y pues bueno, se encontró también en diversos estudios que el grosor corneal central delgado es un factor de riesgo independiente para glaucoma primario de ángulo abierto. Es decir, no existe un normograma validado de corrección de presión en base al grosor corneal central y pues siempre debe ser tomada en cuenta en el glaucoma, sobre todo si hay sospecha. Y pues bueno, en este gráfico podemos ver la relación igual entre el glaucoma primario de ángulo abierto y la PIO, estratificado según el grosor corneal central en el estudio de Latinos de Los Ángeles. Aquí vamos a ver un marcado aumento en la prevalencia del glaucoma primario de ángulo abierto a medida que la córnea es más delgada. Entonces, pues bueno, es lo que les mencionaba ahorita, ¿no? La PIO subestimada en ojos con un grosor corneal centrado delgado, pues también puede ser subestimada ya que la PIO es más alta que lo medido. Entonces, pues nada más para considerarlo. Yo esto vi que lo pedían en la rotación de glaucoma, cuando había como casos de duda de en cuanto si era glaucoma o no. Pero pues bueno, igual ahorita más adelante vamos a ver pues cuando hay sospecha y cuando ya se puede confirmar. Pero pues nada más para que no lo echen en saco roto y lo tengan en consideración. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta con lo que vamos hablando de los factores de riesgo? Todavía faltan varios, pero ahorita todo bien. No, ninguna duda. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con genética. Y pues bueno, el proyecto del genoma humano nos ha permitido aumentar el conocimiento de enfermedades oculares. Es difícil descubrir genes de glaucoma primario de ángulo abierto debido a que no existe una única variante fenotípica. Y pues bueno, se ha asociado la asociación, valga la redundancia, de miacilina, tanto en glaucoma primario de ángulo abierto como en glaucoma juvenil. Más de 40 mutaciones de la miocilina han sido descritas ya con esta fuerte relación y pues estas mutaciones solamente se asocian con un 3 a un 4% de los pacientes con glaucoma. Igual también en la academia, pues vamos a ver que hay algunos genes directamente sospechosos, pero pues bueno, estas mutaciones, a pesar de que ya han sido encontradas y de que todavía están en estudio, pues se asocian a un porcentaje muy pequeño, únicamente de pacientes que tienen esta enfermedad. Otros factores de riesgo que encontré en la bibliografía era que la migraña y el síndrome de Raynaud también se han identificado como factores de riesgo. ¿Esto por qué? Porque, pues bueno, en estas condiciones puede ocurrir una disminución de la autorregulación del flujo sanguíneo y del nervio óptico. Entonces, un gradiente de presión translaminar, que va a ser la diferencia entre la presión intraocular y la presión intracraneal, también se ha identificado asociado con presiones intracraneales bajas como factor de riesgo de glaucoma. Y por último, como otros de los factores de riesgo interesantes, encontré que el hipotiroidismo, en el cual ocurre una disminución del metabolismo celular y hay susceptibilidad de la pérdida de las células ganglionares o alteración en mucopolisacáridos que se encuentran en la malla trabecular. Entonces, pues bueno, otro factor de riesgo. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente parte, que creo que es una de las más interesantes en las cuales vamos a hablar de las teorías, esas teorías que en algún momento nuestra compañera Sandy empezó como a mencionarlos el día que le tocó exponer, pero bueno, ahorita vamos a hacer un poquito más hincapié. Muy bien. Entonces, en cuanto a la patogénesis, pues bueno, sigue siendo poco clara. Cuando no hay una causa específica, pues se denomina como primario, ¿no? Un glaucoma primario de ángulo abierto. Pero cuando existen otras causas subyacentes, pues ya se le denomina secundario.
La resistencia normal al flujo de salida del humor acuoso por la malla trabecular, anomalías histológicas en la estructura del colágeno, espacios intertrabeculares, tejido conectivo yustacanalicular y funciones del mismo endotelio, pues son algunos de los principales como mecanismos a los que se le atribuye esta enfermedad. Inclusive el colapso del canal de Slem se ha propuesto como un factor contribuyente al aumento de resistencia al flujo de salida. Entonces, pues bueno, en resumen sigue siendo poco clara, pero vamos a hablar de las teorías, ¿no?, que se tienen hasta el día de hoy. La primera, pues es la teoría genética. Hasta hace 10 años solamente eran 30 genes, de los cuales pues estos genes se podían dividir en 4 grupos: los de la matriz extracelular de la malla trabecular, los relacionados con el estrés oxidativo y la disfunción celular, el metabolismo de los lípidos y la angiogénesis. En cuanto a los relacionados con la matriz de la malla, se estaba asociado con defectos que contribuían a la contractibilidad que cierra los poros y el aumento del apío. La matriz extracelular en la lámina cribosa pues tenía una menor sostenibilidad a nivel de los axones, favoreciendo de esta manera su daño. En cuanto a los genes que están relacionados al metabolismo mitocondrial, si falla la mitocondria, pues como sabemos, biología básica, pues no hay energía y este daño se daría por un estrés oxidativo, es decir, radicales libres, que se ha visto que están relacionados a alteraciones en los buffer para eliminar los radicales libres y estos a su vez pues dañan la mitocondria, haciendo como un círculo vicioso, y que las células que más se dañan pues son las que más necesitan energía. En este caso, ¿cuáles creen que son? Pues las células ganglionares por sus axones tan largos, y se interrumpe el flujo axoplásmico, entonces pues no llegan las neurotrofinas, no llegan los factores de crecimiento y esto pues condiciona a una muerte celular. Y pues hay ciertas proteínas también que participan en el metabolismo de los lípidos, las cuales pues tienen una función en el citoesqueleto de la contractibilidad de la malla, con tendencia a cerrarse los poros otra vez, ocasionando mayor resistencia y aumento de la presión intraocular. Y pues más interesante, preclínico, genes que participan en angiogénesis, como la angiopoietina y el TIE2, los cuales están relacionados en el canal de Slem, que actúa como un vaso linfático. Entonces, la alteración en estos genes condiciona al colapso de los vasos, por ende del canal de Slem, favoreciendo mayor resistencia. Esto se encontró estudio en ratas. Al colocar factores de crecimiento, pues aumentaba el calibre y disminuía la presión intraocular, y pues asociado también inclusive con un glaucoma congénito. Entonces, bueno, para no hacer mucho rollo, 30 genes se dividen en 4 grupos y pues los principales son los que dañan la matriz, los que ocasionan una disfunción celular, metabolismo en los lípidos que altera el citoesqueleto de la malla y pues la angiogénesis. La presión intraocular elevada. Aquí pues bueno, hay diferentes teorías o pues ya inclusive algunas ya bases científicas que nos hablan por qué hay disfunción de la malla trabecular y por qué está asociado a la presión intraocular elevada. La primera pues sería un daño mecánico por compresión directa sobre los axones, produciendo muerte celular. El siguiente sería un daño isquémico, en el cual pues habría una alteración en el flujo exoplásmico, esto en su capa vascular, o sea, en la uvea, que tiene una presión determinada, más o menos de 75, 35 en presión diastólica, y cuando supera de manera excesiva esta presión, pues se produce isquemia del segmento anterior, como pues es en la región anterior, pero en pacientes con una PIO un poco más elevada, paradójicamente se produce una hipoperfusión crónica, la cual condiciona una menor llegada de oxígeno, de nutrientes, de neurotrofinas, de factores de crecimiento, ocasionando también muerte de la capa de células ganglionares con el paso del tiempo. Y pues esto a la larga, esta hipoxia pues puede alterar células encargadas de eliminar el exceso de glutamato, como por ejemplo las células de Müller, y en la sinapsis ocasionando que la capa de células ganglionares se queden como expuestas y sobreexcitadas, y esto pues va a llegar a la apoptosis por aumento intracelular. Y la tercera
El tercer mecanismo pues sería por una alteración directa del flujo axoplásmico por compresión, como habíamos hablado ahorita, a nivel de los axones. Entonces, bueno, son varias alteraciones en la malla que pueden estar varias de estas en los pacientes y también pues variar de persona a persona. No va a ser igual, no va a tener todas estas, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a la malla trabecular, pues puede haber una disfunción de la salida del humor acuoso, acumulación de polisacáridos, reducción de la cantidad de células endoteliales trabeculares, disminución de poros y vacuolas o una alteración en el endotelio del canal de Schlemm. También puede haber pérdida activa fagocítica o como tal un daño oxidativo directo. En cuanto a la lámina cribosa, pues bueno, pacientes con glaucoma se encontró que tienen mayor variabilidad en la lámina cribosa y pues bueno, aquí viene la historia, ¿no? Del huevo y de la gallina. El glaucoma generó que se deforme la malla, que se forme, perdón, la lámina cribosa o una deformación en la lámina cribosa generó que ocasionara glaucoma. Y pues bueno, cambios estructurales se relacionan a glaucoma. Poros superior e inferior son los más grandes, con menor tejido conectivo de soporte, por lo cual estos específicamente tienen mayor facilidad de daño o son los principales sitios de lesión. Pero como les digo, ahorita 2025 todavía pues todas estas teorías están como en eso, en teorías y pues la historia, ¿no? De qué fue primero, si la alteración o la enfermedad. Y continuando con la penúltima teoría, la teoría de la apoptosis es una teoría inflamatoria que aumenta tanto si la presión intraocular que se produce isquemia y necrosis con un componente inflamatorio. Es tan importante como pues la división celular, la apoptosis. Sin embargo, pues esta apoptosis, la teoría que respalda esto es que está aumentada en el glaucoma. Y por último, en cuanto a las teorías, eh, la teoría que junta todo, teoría cohesiva, en el cual pues menciona que al final de todo pues es multifactorial y que la vía final de todas estas cosas que les acabo de hablar pues sigue siendo la apoptosis. Entonces pues aquí encontré que todavía hay como mucho campo en el tratamiento genético como enfocado a disminuir esta apoptosis que está elevada en pacientes con glaucoma. Entonces, pues nada más recapitulando, encontramos que hay una teoría genética que nos habla de los cuatro grupos de genes, una teoría de la presión intraocular elevada por pues, todos los daños que puede producir, mecánicos, isquémicos o una alteración en el flujo exoplásmico, la alteración en la lámina cribosa, la alteración en que está aumentada la apoptosis en estos pacientes y la teoría que pues junta todo esto. Hasta aquí, antes de pasar con lo demás, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aportar? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Creo que todo bien. Muy bien. Bueno, vamos con lo siguiente que va a ser la evaluación. ¿A qué nos referimos con la evaluación? Pues es la evaluación clínica del paciente con glaucoma, la cual pues debe de ser minuciosa y pues debe de incluir un montón de cosas que vamos a ver a continuación. Debe de incluir el reflejo pupilar, el cual nos puede ayudar a identificar defectos aferentes relativos, los cuales pues no son comunes en el glaucoma, sino hasta etapas muy avanzadas. La evaluación pues puede proveer inclusive hallazgos físicos importantes como ángulos estrechos, patología corneal como ya vimos, importante el grosor corneal central, o mecanismos secundarios de elevación de la presión intraocular como material de pseudoexfoliación, que ya vimos también en clases pasadas, dispersión pigmentaria, neovasos en el iris, que también ya vimos en estas clases, o inflamación, que también ya vimos en esta clase. Entonces, como les digo, esta es más como para juntar todo. Y pues por ejemplo, se tiene que registrar la hora de medición de la presión intraocular, ya que pues, puede ser útil para valorar la variabilidad diurna. Y el gonio pues, es clave para excluir causas secundarias de elevación de la PIO, como una recesión angular, una dispersión pigmentaria,
subdesfoliación, neovasos, precipitados inflamatorios, etcétera. Entonces, pues aquí bien importante nada más recordar que debe ser muy minuciosa y lo más que se pueda. Encontré inclusive que el expresidente de la Organización Mundial de Glaucoma, el doctor Remo Susana, así se llamaba, o se llama, nos habla de 5 reglas de cosas que se deben de revisar en el paciente con glaucoma, que es, pues en sí, en general, el anillo neuroretiniano, el grosor del mismo, la capa de fibras nerviosas, la región peripapilar y las hemorragias en el disco. Entonces, a continuación, pues vamos a hablar un poquito de cada una de estas. Y pues bueno, importante también las anomalías estructurales, la cual para la evaluación estructural del nervio óptico, el OCT, pues sigue siendo la tecnología más usada en el mundo y pues también es útil para este propósito, pues diversos estudios como vamos a ver más adelante. Y pues es que el proceso patogénico del glaucoma radica en la pérdida de las células ganglionares, ya que pues siendo un reflejo de esto, los cambios en la excavación del anillo neuroretiniano, por eso tanto énfasis en esto que mencionaba ahorita. Tiene que haber una documentación objetiva del nervio óptico para evaluar cambios en el tiempo. El proceso patogénico del glaucoma pues es la pérdida de células ganglionares. El aspecto de la excavación y el anillo neuroretiniano son un reflejo clínico claro de esto. Y antes de la pérdida del campo visual suele ocurrir daño significativo al nervio óptico. Encontré que en un estudio los defectos en la capa de fibras nerviosas estaban presentes en el 88% de fotos de nervio óptico al momento de la detección de pérdida del campo visual y 60% de los ojos mostraron pérdida de la capa de fibras nerviosas, inclusive 6 años antes de que haya un compromiso en el campo visual. Esto creo que también ya se lo he escuchado decir a Luis en alguna otra ocasión, que pues es por eso bien importante revisar, porque si te esperas a que haya cambios en el campo visual o pues, todo esto, pues ya estás bien atrasado, ¿no? Entonces hay que evaluar todo, todo, todo. Esto es lo que les iba a decir. Y pues bueno, en cuanto a los hallazgos del nervio óptico, aquí vamos a ver algunos hallazgos que podemos encontrar. A ver, vamos a ver. Diana, ¿me ayudas por favor con la imagen de la... Ahí está. Imagen de arriba a la izquierda. ¿Me puedes ayudar a escribirla? Ok, bueno, es una imagen con una papila, con los bordes regulares, tiene forma ovalada, pudiésemos decir que un tamaño, pues, normal, coloración, pues, amarilla, tiene una excavación como de la área .85, nasalización de los vasos, este, y bueno, acá en la parte superior temporal, pues se ven esas estriaciones que nos habla de una pérdida de la capa de fibras nerviosas. Eso, muy bien. Eso es lo que quería que mencionaras. Pues sí, todo lo que comentaste ahí. Ahorita estás rotando en glaucoma, ¿verdad? Sí, Muy bien. Sí, pues básicamente en esta imagen lo que destacaba pues era estos defectos en estas regiones como ya mencionó. A ver, está por ahí Abel. Bueno, aquí ando. ¿Qué onda, Sí. amigo? Oye, ¿me Pues, ayudas a describir la imagen de arriba a la derecha? ok. Pues es una imagen de un nervio óptico en el que se observan los bordes regulares, este, de color amarillo naranja, con una ligera disminución del anillo neuroretiniano. La emergencia se ve ligeramente nasalizada y la excavación yo le pondría como un .6 más o menos, .7. Aquí inclusive pues viene marcado las líneas para evaluarlo del ISNT y pues destaca mucho el adelgazamiento inferior, ¿no? Del anillo neuroretiniano. Ok. Bueno, muchas gracias, Abel.
¿Anda por ahí Sandy? De vacaciones. Creo que viernes. A ver tú, Jerry, Ujú. abajo a la izquierda. Pues es una foto clínica bueno, de una porción del fondo de ojo eh, parece ser ojo derecho, en la que se alcanza a observar ah, una pila de inserción frontal, redonda, amarilla, de bordes definidos. La excavación está amplia, como en 0.8. Y pues se destaca, parece ser una hemorragia peripapilar inferior. Mándale, muy bien. Sí, básicamente en esta imagen lo más destacado pues es la hemorragia con un adelgazamiento del anillo neuroretiniano. Recuerdo que en clases pasadas hablábamos de que estas hemorragias se asociaban con una progresión más rápida y ¿recuerdas de casualidad cuántas veces aumentaba más el riesgo de desarrollar glaucoma? Me parece que era 10, pero no estoy seguro. Bueno, en el OHTS inclusive mencionaba que hasta 6 veces más de desarrollar glaucoma en pacientes con este tipo de alteraciones. Y también hablábamos de que era como un predictor de en cuánto tiempo te podía provocar este defecto en el campo visual. ¿De casualidad recuerdas cuánto tiempo era? Son 2 a 3 semanas. 4 ah, ¿Cómo, perdón? 2 a 3 semanas. Se Pues, desaparece. ¿quién da más? ¿Quién da menos? 6 semanas. 6 semanas, de 6 a 8 semanas aproximadamente. Muy bien. ¿Quién habló? ¿Quién dijo lo último? Yo, Nayeli. Muy bien. Feliz cumpleaños, Nayeli. Te ganaste de regalo que me ayudes a describir la imagen de abajo a la derecha. Sí, pues tenemos una foto clínica de polo posterior de nervio óptico, aparentemente de ojo derecho, y pues tenemos un anillo con bordes regulares, una excavación muy amplia, aproximadamente de 0.9, con pérdida de la relación ISNT. Tenemos una atrofia peripapilar en el sector temporal, en beta, atrofia peripapilar beta, Ujú. y pues la palidez misma del nervio óptico. Muy bien allí. Aquí, pues abajo a la derecha vemos un glaucoma avanzado con una excavación importante y la muesca inferior profunda, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, vamos a continuar con la expo para no perdernos tanto. Vamos a hablar ahora de los defectos funcionales. Y pues bueno, el estándar de oro para medir defectos funcionales, pues ¿cuál es? Es la perimetría, ¿no? La perimetría automatizada, blanco-blanco, disponible en el perímetro de Humphrey que nosotros pues solemos usar. No todos los defectos del campo visual persisten en reevaluaciones, siendo esto una prueba subjetiva, sujeta al desempeño inclusive del mismo paciente. Un problema que se tiene con las tecnologías que a medida que cambiamos estos equipos en nuestra práctica, se puede interrumpir el seguimiento del paciente y pues debe crearse una nueva basal. Entonces, defectos del campo visual reproducibles confirman un diagnóstico presuntivo de glaucoma y la progresión del daño del campo visual es el indicador más común del empeoramiento de la enfermedad. La perimetría no es sensible a cambios pequeños y la progresión verdadera suele implicar pérdida neural significativa. Entonces, es bien importante, no todos los defectos detectados van a persistir en reevaluaciones, pero si vemos pues que se repite, pues ya podríamos eh, pues ahora sí definir, ¿no? O confirmar pues a lo mejor un diagnóstico más presentible, pero pues bueno, más para tenerlo en cuenta. Vamos a pasar a esta imagen y vamos a hablar en cuanto al campo visual. En cuanto al campo visual, pues buscamos daño consistente con pérdida de la capa de fibras nerviosas, como por ejemplo un escalón nasal, un defecto arqueado, depresión paracentral. Y en el glaucoma, pues ocurre pérdida del campo visual mayor en 1
de los semicampos horizontales que en el opuesto. Por este motivo, pues se mide la simetría entre ambos semicampos y es bastante útil, como pues, ya lo vimos inclusive en clases pasadas. Y otro tipo de patrones pueden ser sugestivos de otro tipo de condiciones como neurológicas, retinianas o otro tipos de neuropatía. Esto también eh, lo vimos que pues, no todos los campos visuales alterados significan necesariamente glaucoma, ¿no? Hay algunos bien específicos que pues, nos hablan de alguna enfermedad neurológica. Y bueno, en cuanto a sospecha versus definitivo, sabemos que muchas veces es difícil establecer un diagnóstico definitivo de buenas a primeras. Sobre todo, por ejemplo, ahorita tú, Diana, que estás rotando, yo recuerdo pues de que a veces llegan contigo los pacientes de glaucoma y es como para que tú les digas ya si eso no es. Pero pues como mencioné ahorita, no establecer un diagnóstico definitivo así nomás de buenas a primeras, pues suele ser difícil. El diagnóstico muchas veces está basado en un seguimiento en el tiempo de los hallazgos estructurales y funcionales, ya que estos cambios son los que nos van a indicar cuáles son más sensibles de la presencia de la enfermedad. Y entre los factores más específicos de enfermedad tenemos defectos en el campo, defectos en la capa de fibras nerviosas, hemorragias del nervio y muescas del nervio óptico. Para establecer un diagnóstico, no es necesario esperar tampoco a que haya una correlación entre daño estructural y funcional. Inclusive esta correlación se cumple en menos de la mitad de los casos. Entonces aquí sí hay que ser pues bastante juiciosos y irnos a los factores más específicos que ya les mencioné ahorita, ¿no? Defectos en la capa de fibras nerviosas, hemorragias del nervio y muescas del nervio óptico. Sin embargo, pues bueno, inclusive hay pacientes que quedan en sospecha durante mucho tiempo. Diagnóstico diferencial. En cuanto, pues, si se trata de algo de nervio óptico o alteraciones retinianas, pues existe un abanico bien amplio de entidades asociadas al nervio óptico y anormalidades del campo visual con patrones de daño del nervio y del campo visual distintos al glaucoma, los cuales pues también deben ser considerados previos a aceptar el diagnóstico de glaucoma, como por ejemplo pues la neuropatía óptica isquémica, las drusas del nervio óptico, un nervio óptico oblicuo, un macrodisco, degeneración macular asociada a la edad, retinosis pigmentaria, oclusiones vasculares, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que considerar todo esto antes de ya decir que sí es glaucoma o no. Ahora, una vez que nosotros ya digamos, no, pues sí, cumple con todo esto, tengo bases suficientes para mi relación entre daño estructural y funcional, tiene datos clínicos, tiene todo esto, pues ya empezaríamos ahora sí a definir lo que sería la presión que debe de tener este paciente, ¿no? La piometa. Y pues bueno, al escoger una piometa va a ser muy útil caracterizar la severidad del glaucoma en una escala simplificada de leve, moderado o severo. Y pues bueno, escoger una piometa menos agresiva puede ser razonable si los riesgos del tratamiento sobrepasan los beneficios. Sin embargo, pues cabe mencionar que no existe información prospectiva de alta calidad que compare las piometa, por lo que se debe individualizar basado en el peso de los riesgos y beneficios específicos para cada paciente. El límite superior del rango de la presión intraocular, en el cual el daño al nervio óptico será retrasado o detenido, pues es lo que le llamamos como piometa, ¿no? Se determina basado en la experiencia del médico y la evidencia científica y una disminución de pío, al menos de un 20 a 30% respecto a antes del tratamiento, es una meta razonable para comenzar. Y pues la reducción adicional de la piometa se recomienda en pacientes con una enfermedad ya avanzada, una progresión rápida o que tengan presencia de hemorragia del nervio, porque como hablamos ahorita, pues es un predictor de que va a seguir avanzando. Y pues bueno, ahí, ahí en el IMO se utilizaban algunas páginas para más o menos hacerte como una idea de cuál sería la piometa. Sin embargo, hablando al día de hoy, no hay un algoritmo exacto para predecir una piometa, por lo cual cada paciente pues debe de ser individualizado. Y pues bueno, vamos a hablar también de la severidad según los patrones de práctica preferidos.
Por ejemplo, en la Asociación Americana de Oftalmología encontramos que se ha generado un sistema de clasificación de glaucoma basado en la combinación de factores estructurales y de funcionales. Este modo de clasificación, como vemos, pues es muy práctico y sencillo y consiste en la presencia de anormalidades estructurales del nervio óptico, de la capa de fibras nerviosas y mácula en todos los estratos de la enfermedad, siendo indiferente de los hallazgos específicos. El otro componente de la clasificación es el estado del campo visual, centrándose principalmente en la presencia o no de pérdida de sensibilidad en los 5 grados centrales, en casos leves sin alteraciones centrales, moderados con pérdida de sensibilidad en un hemicampo o severo con pérdida de sensibilidad en ambos hemicampos. Y se considera indeterminado cuando aún no se tienen estudios o cuando el paciente no puede hacer un campo visual adecuado. Entonces, leve, pues se denominaría como anormalidades estructurales del nervio óptico, capa de fibras nerviosas o mácula, pero con campos visuales normales. Moderado, entonces, sería anormalidades del nervio óptico, capa de fibras nerviosas o mácula, y en los campos anormalidades en un hemicampo, pero que no estén en los 5 grados de fijación. Y severo, igual, anormalidades del nervio óptico, capa de fibras nerviosas o mácula. Y en el campo visual, pues ya encontraríamos anomalías en ambos hemicampos y o pérdida en los 5 grados centrales de fijación en al menos un hemicampo. Y pues bueno, en lo terminado, igual, anormalidades, pero que aquí el paciente tiene incapacidad para hacer el campo visual, no es confiable o no es interpretable o inclusive no se lo ha realizado. Entonces, como una manera, un patrón de práctica rápido en el cual podemos clasificar a los pacientes para basarnos en la FIOMETR. Oye, Freddy, ¿te ha tocado que eso lo usa? Este sí, pero te digo, en el IMO se meten a una página, no sé si ya estuviste, pues estás ahí, ¿no? Bueno, no, pero no estás en Ahí no glaucoma. tengo glaucoma, pero yo nunca entré a una página de eso. Ah, pues dile a Jesús que te la role. Ahí estaba en el link. Bueno, al menos tenía un link y hace cuenta que hacía como es como un algoritmo, pero como tal, pues no es tan exacto, en el cual pues tienes que poner la edad del paciente, los datos, la raza, tienes que poner inclusive el grosor corneal central, que pues esto no lo teníamos en todos los pacientes, y ya con eso te daba como Ese no es un el valor. OHTS para los de hipertensos. Es, Para, es la calculadora del OHTS, así le pones en internet y sale y te pero pide ese, creo que Ajá. 2 grosores corneales y los datos que te pedía, que te comentaba. pero ese nada más es Abajito de para todo eso, hipertensos oculares, ¿no? abajito ya te ponía como la severidad. Ah, caray. Es que según yo esa era para hipertensos oculares como para decidir si le dabas tratamiento Tratamiento, dependiendo sí. como el riesgo que tenía. Es que lo Hay, ocupábamos más en los hipertensos, pero en glaucomatosos pocas veces llegué a ocuparlo. Lo ocupaba yo en hipertensos y en sospecha. En sospecha que ya veíamos algunos cambios ahí medios sospechosos, y me decían, bueno, pues hazle la calculadora, si la calculadora te sale con riesgo, métele hipotensor de una vez. Si no, pues vigilancia. Yo fue cuando lo estuve ocupando. justo. ¿Aló? Y Esta era que el que tenías dices, usado. esta que dices, exacto, todo es para hipertensión ocular. Entonces, usualmente el glaucoma lo clasificamos casi en todas partes por la clasificación de HODAP. Entonces, sí requieres el campo visual y dependiendo ¿cómo se llama? De la desviación, será el daño si es leve, moderado o severo, ¿no? O si es un glaucoma perimétrico, que es como el que tienes tú ahí, leve. Usualmente eso lo más bien lo clasificamos como preperimétrico, donde tiene un daño en el nervio en el OCT, tiene una alteración en las ganglionares o en la capa de fibras nerviosas o en la que quieras, y además tiene un campo visual que está normal, sin daño. Entonces sería preperimétrico. Acuérdese que el daño según la JODAP es de 0 a 6 es leve, de 6 a 12 es 12. moderado y mayor de 12 es severo, ¿no? Entonces, Ujú. usualmente en casi todas partes, usamos la clasificación de JODAP. Entonces, ustedes pueden poner así como daño leve según la JODAP, ¿no? Y entonces así clasifican su glaucoma. Antes que se me olvide, de los campos, ¿hay una clase solo de campos visuales? Sí, creo que sí, ya lo Sí. tengo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Hay una? O sea, sí, sí hubo una clase de campos visuales.
Ah, ok. Entonces ya están bien familiarizados con la desviación media, la desviación del patrón, o sea, la prueba de mi glaucoma, todo ya saben qué significa cada cosa. Pues sí, se supone que sí. Ah, porque también es muy importante, o sea, el campo visual tiene un buen de cosas y luego cosas tan básicas como que la edad está mal del paciente y ya desde ahí ya vale verga tu campo visual y ya estás leyendo un campo visual de otra persona de otra edad diferente, aunque es tu mismo paciente, ya le pusieron otra edad diferente y ya salió mal el campo visual. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El campo visual depende, o sea, del paciente, en un total de un 100. Yo creo que depende del paciente como de un 20-30% y del otro 70% del perimetrista, que le explique bien y le esté vigilando y le ponga bien los datos. Entonces, tienen que también tener en cuenta luego, quiero mucho al jefecito Iván, no sé si lo conocieron o no, pero luego era medio distraído y luego le valía un poco verga y luego quedaba bien con los campos ¿En visuales. Yo quiero serio? mucho al jefecito Iván, Un poquito. pero luego se mamaba, ¿no? Sí. Entonces, y es algo muy, 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 pero es algo que pasa todo el tiempo, de verdad. Entonces, también para que lo tomen en cuenta. Eso se los quería preguntar nada más. Entonces ya tienen clase de campo visual, ya, dale. Fer, y de la Eh, clasificación de Joda, ¿tú nada más utilizas la división media o sí usas lo de los puntos? Yo, la ay, neta, nada más utilizo la mira, desviación media, no me pongo a contar sí, los puntos. yo también utilizo la desviación media porque es más, mira, o sea, si te quieres poner muy exquisito está padre, pero luego cuando tienes como 20 y tantos pacientes y así, la neta es que la verdad no te da, te lo juro que no te da. Entonces, a veces sí tienes que intentar ser un poquito más práctico. Va, gracias. Muy bien, vamos a continuar. Y pues bueno, en cuanto a los objetivos clínicos que debemos cumplir en el seguimiento de glaucoma, pues son los siguientes. Hay que documentar y monitorear el estatus del nervio óptico y de los campos visuales, estimar la pío meta, documentar la gonioscopía, mantener la pío meta según la terapia establecida, minimizar los efectos secundarios del tratamiento, que pues esto también ya lo vimos en la clase de farma, educar e involucrar al paciente y su familia en el manejo de la enfermedad y mantener calidad de visión y preservar la calidad de vida. Ahora sí vamos a pasar con el tratamiento. Entonces, el tratamiento pues puede ser médico, puede ser láser o puede ser incisional y pues este usualmente está determinado en base a la etapa de la enfermedad, los niveles de la presión intraocular a los que ha habido daño y el riesgo de pérdida visual durante la vida del paciente. Y pues bueno, aquí la presión intraocular juega un rol bien importante ya que es el único factor de riesgo modificable con tratamiento. Diagnóstico y tratamiento temprano también van a ser claves para enlentecer la progresión y prevenir discapacidad visual. Y en pacientes con progresión, a pesar de cumplir con una meta de PIO muy baja, se debe considerar la contribución de causas independientes de la presión intraocular para la progresión de enfermedad del paciente. Entonces, inicio de terapia. La decisión de iniciar terapia como les digo a muchos que a lo mejor todavía no rotan, va a ser difícil, va a ser compleja, pero siempre tiene que estar basada en un análisis pues respecto a la clínica, los factores de riesgo e inclusive a las condiciones de cada paciente, ya que la terapia expone al paciente a riesgos, a efectos adversos y el costo a largo plazo de la misma terapia. La decisión de iniciarla pues es de particular importancia para el paciente. Para algunos pacientes, el hecho de tener riesgo de desarrollar glaucoma es suficiente para justificar el inicio y con o sin terapia, la evaluación a largo plazo es obligatoria, es esencial. Es un paciente que siempre se va a tener que estar realizando. En cuanto al tratamiento médico, pues bueno, tiene pues de que antiguamente pues la pilocarpina, ¿no? Pero pues primero se tenía que colocar en la madrugada, produce miosis haciendo reducción de campo visual, puede provocar dolores de cabeza y pues bueno, inclusive hasta desprendimientos de retina en personas predispuestas como miopes muy altos. Sin embargo, pues ya en cuanto a tratamientos modernos, los análogos de prostaglandinas modificados, como por ejemplo el Bisulta o el latanoprosteno, Bunod,
pues son análogos, más aparte de liberar de óxido nítrico, que van a terminar relajando la malla y hacer que aumente su drenaje. También en cuanto a algo más moderno, pues los inhibidores de la roquinasa, los cuales pues actúan a nivel de la contractibilidad de la malla para que drene mejor. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica orales, los cuales pues son efectivos, pero pues suelen tener muchos efectos adversos sistémicos, como vimos en su respectiva clase. Y pues la intervención inicial más común son los análogos de prostaglandinas, las cuales pues pueden ser la primera línea, seguido de los antagonistas beta-adrenérgicos. Y pues hay algunas otras opciones tópicas, ¿no? Como los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los agonistas alfa-adrenérgicos 2. Y aquí importante, si un medicamento no logra reducir la PIO, puede cambiarse a otro agente. También puede cambiarse de tipo de fármaco o usarse como una terapia combinada. Ahorita vamos a hablar que también es bien importante, ¿no? Ver cómo se pone la gota el paciente, si se la está poniendo, si es la gota que es. Pero, pues bueno, hay que darle un espacio de tiempo. Me acuerdo que en el servicio pues se le daba de 4 a 6 semanas como para valorar el efecto del medicamento, pero sobre todo pues hay que ver cómo se lo está aplicando, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a adherencia a tratamiento, aquí también hay un montón de estudios que nos hablan sobre la pobre adherencia al tratamiento, inclusive con instrucciones, inclusive con medicación gratis, inclusive con la administración de una sola vez al día, inclusive con ayudar a la dosificación. Entonces, encontré que en un estudio el 45% de los pacientes usaron menos del 75% de dosis prescritas. Y pues aquí el médico debe de registrar el patrón de uso de la terapia en cada visita. Inclusive, como dijo Luis, decirle al paciente que se lo ponga en ese mismo momento, ¿no? O sea, que lo estés viendo tú para ver cómo se lo pone. Y pues bueno, la terapia de depósito, como por ejemplo puntos lagrimales, anillos de Fornix, lentes de contacto, inyecciones paraoculares o inyecciones intracamerales, pues puede ser otra alternativa. Para tratar de lidiar con este problema, han surgido muchos fármacos de depósito colocados en los puntos lagrimales, en los anillos, en los lentes de contacto, inyecciones paroculares o inyecciones intracamerales como el Durista. El Durista, pues, es un implante en cámara anterior de Vimatopros y permite libertad de gotas por un tiempo variable. Usualmente encontré que era de hasta 3 a 4 meses, pero hasta 2 años, inclusive en algunos pacientes. Y pues bueno, un estudio encontró que los pacientes más propensos a desperdiciar gotas por inhabilidad de su colocación fueron pacientes que tenían una agudeza visual menor a 20/70 en cualquiera de los ojos. Entonces esto también pues hay que tenerlo en cuenta. Y pues esta es una imagen de este implante en cámara anterior de Vimatopros que pues va a estar liberando medicamento por un tiempo variable, en promedio 3 a 4 meses, pero hay pacientes en diversos estudios que te mencionaban que hasta 2 años. Y pues bueno, efectividad. En cuanto a la valoración de la efectividad de la terapia, para determinar la eficacia de la terapia tópica es importante distinguir entre efecto terapéutico de un agente en la presión y fluctuación espontánea normal de la presión. La prueba monocular se recomendaba en el pasado para determinar la eficacia de un medicamento, pero esta prueba pues no demostró ser un buen predictor de eficacia a largo plazo. La terapia monocular es usada para tener en consideración las fluctuaciones de la presión intraocular y pues bueno, consiste en tratamiento en un ojo, luego comparar en el tiempo cambio de presión entre el ojo tratado y el no tratado. Las debilidades de este método se deben a que en ambos ojos puede responder diferente el mismo tratamiento y también puede haber fluctuaciones de presión intraocular asimétricas y por último la terapia monocular pues puede tener efecto contralateral. La evaluación de la efectividad es más apropiada comparando el efecto en cada ojo con múltiples mediciones basales en cada ojo. Antes de iniciar la terapia, aunque la cantidad de mediciones basales necesarias pues puede variar entre cada paciente. Y en el OHTS se hicieron en promedio 5 mediciones basales para valorar esto. En cuanto al seguimiento, la frecuencia de seguimiento depende principalmente de dos cosas: el mantenimiento de una presión meta y la progresión de la enfermedad. En cada caso debe individualizarse
pero aquí tenemos un esquema razonable de seguimiento que nos señala los intervalos de tiempo máximo entre visitas según los hallazgos. Esta igual se las puedo pasar para que la chequen. Hablando ahora de láser, la trabeculoplastía láser pues puede considerarse la primera línea en pacientes que son incapaces o indispuestos a utilizar medicamentos o en ciertas condiciones como un glaucoma pigmentario o pseudoexfolativo donde el láser puede ser muy efectivo. El tratamiento inicial con láser incluso puede tener mejor control de la presión que el tratamiento médico según el estudio LIGHT. Y el SLT, pues se encontró también en diversos estudios que es tan efectiva como el LLT y puede ser, pues, inclusive hasta repetida. Y en cuanto a terapia incisional, pues está indicada usualmente cuando los medicamentos no son suficientes para controlar la enfermedad. Eh, Según el SIGS, que es el Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study, la trave pues, inicial fue más efectiva que la terapia médica en reducir la presión intraocular y disminuyó progresión del campo visual en pacientes presentándose con un daño avanzado. Idealmente se prefiere cirugía de glaucoma por sí solo primero, pero si el glaucoma está fuera de control y por ejemplo hay una catarata pues significativa, aquí los procedimientos combinados suelen ser de bastante ayuda. Y según este mismo estudio, el SIX, en pacientes presentándose con un daño avanzado, la trave como terapia inicial fue más efectiva que la terapia médica para reducir la presión y pues también disminuyó la progresión del campo visual. Idealmente, pues se prefiere esto, pero como les mencioné, si hay algún otro padecimiento, como por ejemplo una catarata significativa, pues aquí la cirugía combinada puede ser una buena alternativa. Y en cuanto a tamizaje, ya casi para terminar, es más costo efectivo en pacientes con mayor riesgo como adultos mayores, pacientes con una historia familiar, pacientes afroamericanos o hispanos, y en cada tamizaje pues es importante hacer tres abordajes. La medición de la presión intraocular, el análisis del nervio óptico y de la capa de fibras nerviosas y la evaluación del campo visual. Ya por último traigo unas pequeñas imágenes de pues angio-OCT en un equipo Triton que vamos a ver. Aquí en esta imagen pues vemos que la angio-OCT pues es una técnica no invasiva, es rápida, es precisa y no tiene pues mucho riesgo para evaluar la circulación de las estructuras de la retina. La angio-OCT en glaucoma nos va a permitir hacer una evaluación y un seguimiento de la microcirculación del nervio óptico y nos permite hacer angiografía de coroides, retina y de nervio óptico basadas en la misma tecnología de la OCT. Esto también es importante porque permite detectar el flujo vascular, no solo en grandes vasos de la coroides y de la retina, sino también en los capilares. Y con esta tecnología no es necesaria la inyección de medios de contraste en la circulación del paciente para adquirir imágenes, logrando imágenes de angiografía de alta resolución, perdón, e inclusive hasta en 3D. Y pues bueno, esto es similar a una OCT tradicional. Se realizan muchas tomas tipo A-scan, haciendo espigas para poder hacer el B-scan y se junta y se forman B-scan y por último en una fase se transforma a la 3D. Y pues los discos ópticos saludables normalmente muestran una red capilar vascular densa. En la GOCT que vemos, pues está capacitado para medir flujos sanguíneos regional cerca del sitio de lesión, en el disco óptico y en las capas de fibras nerviosas peripapilares. El daño de las fibras nerviosas debido a presiones altas o isquemia puede reducir la función de las fibras nerviosas, inclusive antes de que se produzca pérdida estructural, y esto pues debería reflejarse en la reducción del flujo sanguíneo, ¿no? En el disco óptico y circundante a las fibras nerviosas. Entonces, esto es un ejemplo de una imagen de sano que compara la densidad vascular normal en comparación con un paciente con glaucoma de ángulo abierto, pues que vemos que esta densidad vascular pues ya es diferente. Y pues bueno, este es el ejemplo del equipo Tritón, los cuales muestran múltiples plexos vasculares a diferentes niveles y aquí pues vemos un defecto en la densidad vascular. Entonces, el tamizaje, nada más para recordar, tres abordajes: presión intraocular, análisis del nervio óptico y capas de fibras nerviosas y evaluación
del campo visual. Y ya, y donde están rotando tienen ANGIOCT, pues recordar nada más que pues hay daño en las fibras nerviosas debido a presión alta o isquemia, la cual pues va a reducir la función de las fibras nerviosas antes de que se produzca el daño estructural y que lo podemos ver reflejado en la reducción del flujo sanguíneo. Nada más como para tenerlo ahí de consideración. Y pues bueno, estas son más referencias que no puse todas por no contaminación visual, pero pues igual si tienen alguna duda se las puedo mandar. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. No sé si Fer Ruiz tengas alguna recomendación para abordar un paciente en el que sospechas que probablemente no tenga glaucoma, pero, o sea, por muchos años el paciente creyó que lo tuvo por clínica, pero tú ves una OCT y tiene, hace más un macrodisco, por así decirlo. O sea, ¿cómo lo abordas? ¿Le quitas el tratamiento de golpe o escalonado o así? Ay, eso es de todos los pinches días. Y usualmente pasaba que antes los oftalmólogos viejitos esos de antaño, así de que en su afán de decirle algo al paciente le decían, tiene glaucoma, ¿no? Y sí, realmente es un problema intentar quitarle el tratamiento, porque es como, no, es que me dijo que si no me lo pongo me va a quedar ciego, ¿no? Entonces yo lo que hago es que siempre les pregunto así como, ¿le hicieron algún estudio? No. Entonces, bueno, le voy a tomar un estudio y entonces le toman un OCT. Le toman un OCT y van a ver que usualmente los pacientes están con timolol o algo así, porque es como lo que antes sabía y como lo único que te sabían, ¿no? Entonces, timolol. Y toman el estudio y se lo van a enseñar. Usualmente casi todos los OCTs ya ven que tienen pues como que ya grafican en verde o depende del color en el que esté el grosor de la capa de fibras. Entonces, le enseñan el OCT y le dicen, mire, el OCT es un estudio totalmente objetivo, cuenta las células de su mácula, de su retina, de su nervio, lo que le quieran decir. Entonces, le dicen, cuenta la célula. Y esto no es a perspectiva mía, o de que yo creo, o de que yo pienso, o de que, no, o sea, esto es totalmente objetivo, es un equipo que cuenta las células, la compara con un grupo de personas grandísimo, y entonces así puedo decirle que no tiene glaucoma, no es lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo opine. O sea, el aparato ya cuenta, y es una opinión totalmente objetiva. Entonces usted no tiene glaucoma. La mayoría dicen, ay, gracias a Dios, ¿no? Pero habrá otros que dicen, pero es que a mí me dijeron. Entonces, sí, señora, pero antes no había tomografías del nervio del ojo, ahorita sí ya hay, entonces afortunadamente ya es más fácil diagnosticarle, ya no depende de que yo creo, yo pienso o me parece, o sea, es o no es, le enseñan el CT y lo que pueden hacer es decirle, mira, ahorita tiene o que usualmente tiene la presión así de 10, 11, ¿no? Con un timolol. Entonces le pueden decir, vamos a suspenderle el timolol, la veo en 4 semanas y vemos qué presión tiene. Entonces le quitan el timolol, le dan chance que el paciente como que piense y todo, y en 4 semanas lo ven otra vez, y ya la mayoría pues ya no tiene la presión igual en 11 12 y hace un daño. Entonces, ya le pueden interrogar más cosas al paciente, ¿no? Así de, alguien de su familia se quedó sin ver, sin saber por qué, o alguien de su familia que ha tenido glaucoma, etc, 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 etc. Y ya como que le hacen ahí más el interrogatorio para que esté tranquilo. Y ya nada más le dicen, si tiene mucha desconfianza así, pues lo citan 6, 8 meses, le vuelvo a tomar la tomografía y el campo visual, y ya listo, y no pasa nada. Entonces, así es la forma en la que los quitan. Hay pacientes que no se dejan. O sea, es que a mí me cae bien el timolol. Me gusta cómo se siente, me lubrica. Entonces, si el paciente está feliz poniéndose el chingado timolol, que le ha dejado toda la vida, pues ya, o sea, la verdad es que es muy difícil cambiarlos de opinión. O sea, hay pacientes que están aferradísimos. Entonces, es muy difícil. Y de hecho, por ahí, no me acuerdo en qué bibliografía, hay un criterio que dice que si el paciente se siente feliz con su hipotensor, déjaselo, o sea, ya déjaselo, ¿no? Por ahí hay una bibliografía, no me acuerdo cuál, que dice eso. Entonces, es real. Entonces, pero usualmente con esto que les estoy diciendo, la mayoría, te dicen así de, ay, gracias a Dios, no sé qué, y ya, se van felices y contentos, ¿no? Igual no los den como total y completamente de alta, díganles, no, lo veo en 6, 8 meses, le vuelvo a repetir la tomografía, el campo, le voy a tomar la presión y todo, y ya, con eso se van muy, muy felices.
Y ya hay varios protocolos. Yo la verdad no lo uso, ahorita hablando de la GCT. Ya en la práctica es un poco difícil que lo hagan. Tengo angioct, pero no es algo que le suele hacer a los pacientes. Como que ya en la práctica no es tan viable. Pero hay muchos protocolos de eso, de los daños y como muy prematuros en un angioct. Me acuerdo que en el hospital había uno creo que era ay, no me acuerdo cómo era ese protocolo, pero creo que era como ay, lo voy a buscar y se los paso. Pero ya un residente hizo un protocolo de eso con el angio-CT para detección como muy temprana de glaucoma en pacientes y le quedó padre. Creo que se ganó un premio, creo que se ganó hasta una lámpara en un congreso. Entonces, este, eso padre. Y acuérdense que pues, o sea, no le vayan a soltar de sopetón a un paciente que tiene glaucoma porque hay pacientes que lo toman muy mal, de verdad. O sea, como que sienten que se van a morir y entonces como que no les vayan a soltar el sopetón. Hay unos como que les vale, lo toleran, pero hay unos que sí sienten que se va a morir. Siento que como que es como si le dijeran que tiene VIH o SIDA. O sea, sienten como ya me voy a quedar ciego, ya me voy a morir y así. Entonces, como que den esa noticia como que más leve, porque siento que la gente es como, tiene glaucoma. Así se lo sueltan bien de sopetón y pues sí, como que sí pega, sí impacta. Entonces nada más tengan como más cuidado con eso de darles el diagnóstico de glaucoma. Sospecha de glaucoma, si es un diagnóstico, está en el CIE-10, lo pueden poner en sus notas, es un diagnóstico hecho y derecho, y le pueden decir porque luego yo me he tocado que tiene sospecha de glaucoma, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Sospecha de glaucoma. O sea, usted es un paciente que tiene sospecha de glaucoma. Es un paciente que por sus características tiene más probabilidad de desarrollar glaucoma que otro que no las tiene. Entonces, lo que hay que hacer es vigilar. Es un diagnóstico y lo pueden poner como que luego a algunas personas les da miedo poner sospecha de glaucoma como diagnóstico porque piensan que no es un diagnóstico, pero sí es. ¿Tienen alguna otra duda? Yo tengo una duda, doctor. Por ejemplo, en esos pacientes que sus campos visuales no salen confiables o no salen confiables, ¿cuál es su tope máximo como para decir, pues este paciente de plano no va a aprender a hacerlos y pues ya darle seguimiento con puro CT o fotos? Hay gente que nunca aprende, o sea, de verdad, jamás, nunca aprende. Usualmente vienen pacientes que tienen como, primero, o sea, ¿cuál es la agudeza visual mínima para que un paciente pueda hacer campo visual? Para empezar. 20/80. 20/80. Al menos tiene que ver mejor de 20/200, ¿no? Para que pueda hacerte un campo visual, al menos. Pero sí, lo ideal será que viera mejor de 20/80. Entonces, eso es para empezar. Si saben que el paciente ve menos de 20/80, 20/100, 20/200, no va a salir el campo visual, no va a salir. Hay pacientes que también tienen un nivel como cultural y escolar muy bajo. Y por más que les explicas, si tienes paciencia, y les explicas, no más no aprenden. Entonces, si ya hicieron tres, cuatro campos visuales y entonces sale negro y así, y eso, ustedes a lo mejor si ustedes tres no hacen el campo visual, no lo van a notar. Pero si ustedes son el perimetrista y todos hacen el campo visual, luego van a decir, no, este señor nunca va a aprender. O sea, hay señores que se duermen, hay señores que están buscando, no busquen la luz y la están busque, se los repites. Hay gente que está negada para hacer campo visual. Y si ustedes son los perimetristas, desde la primera, segunda prueba, se van a dar cuenta. Yo usualmente la primera prueba digo, bueno, está bien, es la primera, es medio difícil, ya la segunda y la tercera debe salir bien, ¿no? Pero les juro que no, a veces tres, cuatro, cinco, y yo antes le tenía mucha fe, yo hay que seguirlas haciendo y haciendo y haciendo hasta que algún día aprenderá. Hay gente que nomás no aprende. Entonces ahora ya pienso así como, pues si después de la cuarta, quinta, mamás, no, ya mejor ni lo estresen al paciente. Si están como por fuera, ya no la hagan gastar porque no lo va a lograr. O si de plano no tienen, por ejemplo, ahorita se nos puso el campo visual, entonces, pues lo sigo mejor con OCT de mientras, ¿no? Entonces tampoco es como que eh, sea el fin del mundo seguirlo con puro OCT al paciente. Hay unos que, les digo, se van a dar cuenta más si ustedes son los perimetristas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, Fer. Creo que no. Va, bueno, y acuérdense que ahorita actualmente el tratamiento está al mismo nivel como tratamiento de primera línea, gota, láser, SLT o MLT y mix. ¿Sale? Entonces, va a depender de lo que
o sea, lo que su paciente espere, quiera, si tiene o no catarata, etc., 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 si tolera o no los hipotensores y así, pero cualquiera de esos tres es válido. O sea, si llega un paciente con ustedes de primera vez, nunca lo habían visto, tiene catarata, tiene ángulo abierto, a lo mejor tiene un daño leve, tiene la presión, no sé, en 35, 40, es válido que le hagan un SLT tetra, ¿no? Tuve catarata, es válido que le hagan un FACO Einstein o un FACO Kahoot o un FACO HDP, ay, ¿cómo se llama este? Las estelotomías profundas no penetrantes, es válido, se lo pueden hacer. Un GAT es válido, se lo pueden hacer y no están cometieron ningún delito ni nada, es adecuado para que también se quiten también un poquito la idea de que, uy, no, es pura gota y ya se muere. Nada más. Creo que ya es lo único que les iba a decir. Oye, Fer, para la piometa, ¿tú te basas más como en el daño de severidad o les sueles hacer curvas? Para la presión neta, eso va a depender un buen de cada paciente. Usualmente, por ejemplo, no puede determinar en una sola consulta si la presión no es meta. Toma meses para poder saber si un paciente tiene la presión meta o no. Y la presión meta va a ser esa presión donde el paciente, tu campo visual no va a progresar. O sea, no va a haber progresión en campo visual ni en el OCT. Entonces, cuando lleguen a esa presión meta, que digo es independiente para cada paciente, ya pueden estar tranquilos. Ahora, si hay pacientes que ustedes ven y dicen, tienen la presión en 10 o 11, ¿no? Y está progresando. Entonces, esos pacientes son candidatos a hacerles una curva horaria, una sobrecarga hídrica, etc., etc., porque usualmente esos pacientes también durante el día, sí, la noche tienen presiones muy elevadas. Obviamente, pues hay medios donde es difícil poder hospitalizar o encamar a un paciente para estar tomando la presión cada 2 horas, ¿no? Entonces es un tanto difícil, pero sí pueden hacer una sobrecarga hídrica, ¿no? Pero la presión meta no es algo así que ahorita viene, esa es presión meta, no, o sea, tarda meses poder determinar si un paciente está o no en presión meta. Obviamente, entre más joven sea el paciente y más daño tenga, eso es como un consejo práctico, entre más joven es el paciente y más daño tenga, tienen que lograr acercar la presión más que se pueda a 10 o al menos menos de 15. Tienen un paciente, no sé, que tiene 35 años y tiene por joda un daño severo y está en 18 de presión, pues hay que intentar lograr ese 18 que sea al menos un 15, 13, 12, lo más cercano a 10, que es lo que lo va a evitar que llegue a progresión. Si tiene un paciente de 85 años y tiene la presión en 18 y tiene un daño leve o moderado, pues pueden ser más permisivos con la presión porque ese paciente, o sea, su esperanza de vida no es tan larga como un paciente de 35, muy probablemente se muera y el glaucoma, pues, que moderado, no jamás le interfiera en su calidad de vida. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, gracias. ¿Algo más? Creo que no. Va que va. Entonces me voy a desaparecer. ¿Me avisan cuándo la siguiente clase va? Sí, Súper. Ah, les iba a decir, si me comentó mi jefa de servicio de acá, si alguien quiere rotar acá en el hospital, son bienvenidos. Hay retina, glaucoma, oculoplástica y un doctor de cornea en la tarde. Ah, pues Víctor, que es mi cuero. Entonces, está rudo, ¿eh? Neta, está rudo. El lugar está para aprender a putazos.